Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz a cada uno de ustedes. El Evangelio de Marcos, como lo comenté el domingo pasado, es el Evangelio de la acción. Es un Evangelio que está principalmente dirigido a los creyentes romanos, principalmente a los gentiles. Es un Evangelio donde se enfatiza la servidumbre de nuestro Señor Jesucristo, aquella que puso en práctica mientras estuvo en la tierra con los hombres. Este es un evangelio único porque pone énfasis a las acciones de Jesús más que a los milagros. Este evangelio no se caracteriza por empezar como una genealogía, como sí ocurre en el libro de Mateo, porque los gentiles no están interesados en su linaje humano. Marcos presenta en este evangelio a Jesús como ese siervo suficiente y como aquel que vino a servir y a sacrificarse por cada uno de nosotros para que eso nos pueda inspirar a hacer lo mismo en nuestra vida cristiana. Jesús nos exhorta que para ser grande en el reino de Dios tenemos que ser siervo de todos. Y esta es la enseñanza que trae el Evangelio de Marcos. Quisiera compartir con ustedes la lectura bíblica que la tenemos el día de hoy, llamada Predicación de Juan el Bautista, y que la tenemos en Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a leerla. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Los 3 primeros versículos nos habla claramente de que es el cumplimiento de una profecía. Como lo dice, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este evangelio tiene pocas citas del Antiguo Testamento, pero sin embargo, al empezar este primer capítulo, ya está mencionando 2 profecías. La de Isaías y la de Malaquías, que la tenemos en Malaquías 3.1. Cuando se refiere a este hombre que Dios manda como mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Aquí no es necesaria una genealogía, porque como lo dije antes, el pueblo al cual iba dirigido este evangelio era un pueblo gentil. Ellos no estaban interesados en su linaje humano, sino estaban interesados básicamente en lo que Jesús enseñaba. Y por lo tanto, como lo dije anteriormente, estas profecías vienen de Isaías y de Malaquías. Y en Juan llegaba el cumplimiento de ambas profecías al ser levantado como una voz que clama en el desierto. Y lo que tenemos que resaltar es lo siguiente, es el carácter de Juan. Como lo dicen los evangelios, el carácter de Juan no era como una caña que era sacudida por el viento. Él tenía un carácter firme, él tenía unas convicciones claras, él sabía a lo que él había sido enviado. Él no era titubeante, no era dubitativo. Él no era como esas cañas que se fluctuaban y se movían por el viento. Y claramente lo dice los 3 primeros versículos, él fue aquel que preparó el camino y por lo tanto él había sido previamente lleno del Espíritu Santo. En Lucas 1.17, cuando el ángel se le aparece a sus padres,
dice claramente que desde el vientre él ya estaba lleno del Espíritu Santo para la labor que le iba a ser encomendada. El versículo 4 nos dice claramente que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El ministerio y el llamado que tenía Juan el Bautista era un llamado preparatorio para preparar a todos aquellos a entender y escuchar la palabra de Dios y que eso lo conduzca a un arrepentimiento genuino, porque Jesucristo era aquel que venía a perdonar los pecados de la humanidad. Ya lo que podemos darnos cuenta en este versículo 4 es que una vez más la salvación inicia en el desierto. El desierto es un lugar que tiene mucha connotación, que tiene mucho significado dentro de la vida de Israel. Cuando el pueblo fue liberado, fue llevado al desierto. Y una vez más desde el desierto comienza la proclamación del anuncio de las buenas nuevas, anunciando por esta voz que clama en el desierto la presencia de Jesús en medio de nosotros. Algo que también tenemos que resaltar es el conocimiento de las escrituras que tenía Juan. Porque en Juan 1.23 él dice claramente, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él entendía claro el llamado que tenía y estaba fundamentado en ambas profecías, tanto en la de Isaías como en la de Malaquías. Y vemos claramente el conocimiento que él tenía de la palabra. En el versículo 5, y dice claramente el Evangelio, y serían él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no solamente por el mensaje y por la labor que Dios le había encomendado y por la firmeza de sus convicciones y el conocimiento de la palabra, sino también era extraordinario en su forma de vestir. Él vivía de una manera bastante sencilla. Él pertenecía a la tribu de Leví, y la tribu de Leví eran llamados para ser sacerdotes, y lógicamente uno entendía que el llamado de él debía estar en medio del templo, pero no fue así. Dios lo llamó al desierto, en su condición de profeta, para anunciar la venida de Jesús. Y él no tenía una vestimenta como la que tenían los sacerdotes. Y eso es algo, a veces nosotros vemos a la persona y la calificamos por su forma de vestir. Ah, no, él no parece pastor porque quizás no tiene la vestimenta apropiada de un pastor, no tiene el cuello clerical, no tiene el tipo de vestimenta. Pero yo creo que claramente acá la palabra nos enseña que la vestimenta no hace al pastor y mucho menos a aquella persona a la cual Dios ha llamado. Cuando Dios llama, lo primero que Dios hace es revestirte, pero del poder del Espíritu Santo, que está por sobre todas las cosas. Y él no tenía esa vestimenta apropiada, entre comillas, para que la misma que vestían los sacerdotes en aquella época. Incluso podemos decir que él tenía el mismo tipo de vestimenta que usaba también los profetas del Antiguo Testamento. Era la típica vestimenta de los profetas a los cuales Dios había llamado en la antigüedad. Y él no tenía una vestimenta delicada, ¿no? Él marcaba un contraste con la vestimenta de los sacerdotes. Y por lo tanto, la sencillez en la cual él vestía y vivía, yo creo que también es una enseñanza de vida para hoy. El Hijo de Dios tiene que tener mucho cuidado en la manera en que viste, la manera en que vive y en la manera en que lleva su vida. En el versículo 7, la palabra nos dice claramente, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Estas palabras revelan la personalidad notable que tenía Juan el Bautista. Y él dice claramente, yo soy una voz. Y eso es la enseñanza que Juan el Bautista nos da. Él es simplemente una voz, aquel que clama en el desierto. Y nos dice también acerca de la humildad que él tiene. Porque él, a pesar de la grandeza con la cual la gente lo veía, él se miraba a sí mismo como una persona sencilla y humilde delante de la presencia de Dios. A pesar de su grandeza,
Él refleja humildad. En Juan 3:30 dice la palabra, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, dice Juan el Bautista con respecto a Jesús. Y esa debe ser la condición de todo aquel que es llamado a servir a Dios. Nosotros tenemos que expresar y manifestar la grandeza de Jesucristo. Y es necesario que cuando manifestemos la grandeza de nuestro Dios, seamos nosotros empequeñecidos, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él está por encima de todos, reconociendo de que Jesús es el Dios de nuestra vida. En Juan 1:29, Juan el Bautista reconoce y dice lo siguiente: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo claramente que no lo era. Y él dijo que él incluso no era digno de poder desatar la sandalia de sus pies, y mucho menos que él era el Cristo, a reconocer cuando vio a Jesús y dijo claramente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y eso es lo que tiene que ocurrir en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Es necesario que tu yo mengüe. Y es necesario que el Cristo que mora en tu corazón sea el que crezca dentro de ti. El versículo 8 dice lo siguiente: yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí vemos una notable diferencia entre Juan y Jesús. El verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto no deja de tener importancia el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es muy, pero muy importante, porque constituye nuestro testimonio de vida que damos a conocer a la sociedad y de aquello en lo que nosotros creemos y confiado. Y aquel cambio que ha ocurrido en nuestra vida se traduce con esa experiencia del bautismo, cuando nos identificamos con la muerte de Cristo y nos identificamos con su resurrección. El Señor nos invita a arrepentirnos, porque el verdadero arrepentimiento es aquel que nos lleva a bautizarnos, es aquel que nos lleva a mostrar al mundo en aquello que creemos tú y yo, es aquel que nos permite dar testimonio a la humanidad de que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que murió, hay un Cristo que resucitó, y hay un Cristo que limpia tus pecados y los míos, y también puede limpiar el pecado de toda la humanidad. Juan el Bautista estaba totalmente preparado para hacer ese camino y preparar el camino que Dios había trazado a través de él para poder presentar a su hijo posteriormente. Juan pone mucho énfasis en el arrepentimiento. Y es el énfasis que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que tener nosotros hoy en día las cosas claras. Que no podemos obtener el perdón de Dios sin que previamente haya habido en nuestro corazón un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento era para el perdón de pecados. La meta de todo creyente es obtener el perdón de nuestros pecados. Y esto era algo muy chocante para los judíos, sobre todo para los religiosos. Ellos estaban viviendo en ese tiempo, estaban tratando por todos los medios de poder liberarse de la opresión que el yugo romano ponía sobre ellos, a lo cual ellos estaban totalmente sometidos. Y hoy día en nuestro tiempo ocurre lo mismo. Nosotros estamos tratando de poner más énfasis en nuestras preocupaciones
y en otras cosas que buscar el perdón de nuestros pecados. El pecado de los judíos en aquella época, como en estos tiempos, es el mayor enemigo que se puede tener hoy en día. No era en ese tiempo, ellos creían que la esclavitud a la cual estaban sometidos era la mayor opresión que ellos tenían. Pero la mayor opresión que el ser humano tiene hoy en día, y lo ha tenido desde siempre, desde el inicio de los tiempos, es su propio pecado. Y es por esto la importancia de poder liberarnos de este pecado por medio de la confesión, por medio de un arrepentimiento genuino. Algo que este pasaje nos muestra es que el llamado de Juan, a pesar de su grandeza y a pesar de su humildad a la vez, era para ser una voz que clama en el desierto. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar a una reflexión. En la actualidad, tú y yo somos una voz que clama en el desierto. Estamos preparando el camino del Señor para nuestra casa. Estamos preparando el camino del Señor para que aquellos que escuchen el mensaje del Señor puedan llegar a un arrepentimiento. Estamos proclamando desde nuestro desierto las buenas nuevas que el Señor Jesucristo trae y sigue trayendo hoy en día. Estamos preocupados, y es nuestro principal énfasis en nuestra vida, preparar el camino de salvación para todas aquellas personas que conocemos, para todas aquellas personas que amamos, para todas aquellas personas que quizás de una u otra manera tienen llegada hacia nosotros, tienen cercanía con nosotros. Somos esa voz que está clamando en el desierto. Estamos nosotros anunciando las buenas nuevas a este mundo que está en crisis, a este mundo que está en caos. Estamos anunciando esas buenas nuevas, porque yo creo que estamos iniciando ya este tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad no es solamente un tiempo de compartir en familia, sino el tiempo de Navidad es un tiempo de anuncio. Es un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que pronunciarnos. Cristo no nace cada 24 de diciembre. Cristo ya nació una vez. Y lo que tenemos que proclamar ahora es que Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una misión mientras estemos como extranjeros en esa tierra. Tenemos que hacer como aquel bautista en el desierto. Y tenemos que comenzar a proclamar. Tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Tenemos que ser esa voz que lleva un mensaje de esperanza a un mundo que ya perdió la fe. Yo te animo en esta mañana a que nos centremos en el mensaje central de Marcos. Aquí no hubo una genealogía. Marcos enfatizó las acciones de servicio que hizo Jesús. Y en lugar de comenzar con quiénes fueron los descendientes y los ascendientes de Jesús, Marcos comienza con la acción, mostrando a una persona de grandeza y de gran humildad, proclamar el desierto, y una persona con una característica que tiene que ser la característica de todo cristiano hoy en día. Él no dudaba, él tenía certeza de lo que estaba diciendo. Y esa es la certeza que hoy día tenemos que tener tú y yo. Y él tenía esa certeza porque él entendía y conocía la palabra de Dios. Yo creo que lo que nos da certeza hoy en día en nuestra vida es el conocimiento claro y profundo de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos tiempos. Que este domingo sea un domingo de bendición, sea un domingo grato para ti y para tu casa, y también sea un domingo de reflexión que nos motive a actuar
de la misma manera en que Dios espera que actuemos, como Juan el Bautista, proclamando, siendo esa voz en medio del desierto. Que Dios te bendiga en esta mañana, querido hermano y hermana, y que Dios llene de múltiples bendiciones a ti y a tu casa. Buen día para todos.